Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fax Android. En este caso os traemos una comparativa entre dos de los terminales más buscados del momento. Uno de ellos es el Nexus 5 de Google, aunque está fabricado por LG, y otro es el Xperia Z1, el último terminal de la gama alta del fabricante nipón Sony. En este caso, como vemos, pues son dos terminales de pantalla de 5 pulgadas, ambos con resolución Full HD. Sin embargo, pues por construcción difieren bastante. En este caso vemos que los marcos superiores e inferiores de Sony son bastante más pronunciados que en el caso del Nexus 5, y pese a que el tamaño de pantalla es igual, o podría decirse que es similar, ya que hablamos de 5 pulgadas y 4,95 aproximadamente, pues sobresale pues aproximadamente 1 centímetro en construcción, además de tener un diseño cuadrado, mientras que el Nexus tiene todos los bordes redondeados, incluso la parte superior e inferior es curva. Hablamos de que Nexus ha sacrificado los materiales del Nexus 4 a la hora de fabricar el Nexus 5, pese a que el fabricante es el mismo. Ha prescindido de la tapa trasera de cristal y en este caso pues se ha ido a los materiales del Nexus 7, un material plástico pero que tiene tacto gomoso y que lo hace mucho más adherente. Y Sony, por su parte, pues mantiene los materiales que viene montando en sus dispositivos desde el Sony Xperia Z, que en este caso pues es una tapa trasera de cristal y la otra tapa de cristal que cubre la pantalla. Vamos a ver. Vemos que la visualización de ambos es excelente. En la mano se sienten los dos muy bien, aunque hablamos de 130 gramos de peso en el caso del Nexus 5 y de 170 gramos en el caso del Xperia Z1. Hay una diferencia grande de peso que, sin embargo, no se hace incómoda, es una diferencia agradable. Y en cuanto a potencia, pues son los dos prácticamente hermanos gemelos. Vamos a iniciar un benchmark. Antutu, por ejemplo, mientras que comentamos las características de uno y otro. En cuanto a procesador, pues ambos montan el último modelo de Qualcomm, el Snapdragon 800, de 4 núcleos a 2,3 GHz. Ambos se apoyan sobre 2 GB de RAM. Y en almacenamiento, incluso los dos modelos que estamos comentando son idénticos, ya que si bien el Xperia Z1 solamente tiene opción de almacenamiento en 16 GB, que podemos ampliar mediante microSD, el Nexus 5 tiene opción en 16 y 32 GB sin microSD, aunque en este caso estamos con la versión de 16 GB en color negro. En cuanto a pantalla, pues comentamos que ambas se ven de forma excelente, aunque Sony pues con su pantalla Triluminos, que es la evolución de Bravia Engine, pues no ha conseguido todavía solucionar estos problemas que tiene de que los colores no se saturan en exceso. Entonces se ve quizás, en comparación con la pantalla del Nexus 5, pues se ve que los colores palidecen. Incluso si la comparásemos con una Super AMOLED, por ejemplo, las pantallas que monta Samsung, pues veríamos que Samsung satura mucho más los colores, aunque en exteriores ganaría en este caso la del Z1. En este caso, pues en exteriores la respuesta es bastante buena de ambos terminales, aunque sí hay que recalcar que, por ejemplo, el Xperia Z Ultra, que es el phablet de los japoneses, en exteriores ganaría la partida, ya que tiene una visualización bastante más nítida en la misma comparación de brillo. Vemos que en este caso pues el Xperia Z1 ya va adelantándose en el test, pese a que, como decimos, montan el mismo interior. En este caso tenemos que hablar de que del Xperia Z1 monta Android 4.2.2 Jelly Bean, mientras que el Nexus 5 tiene Android 4.4 KitKat. En este caso sin experimentos, ya que Android KitKat permite cambiar la máquina virtual de Dalvik a ART, pues en este caso mantenemos Dalvik, que es la original, para que haya mayor similitud entre ambos dispositivos.
y aquí tenemos el Xperia Z1 ya finalizado y aquí el Nexus 5. Vemos que en este caso pues Antutu sitúa el Z1 en 34.760 puntos, lo coloca incluso por encima del Samsung Galaxy Note 3, a pesar de que el Note 3, por ejemplo, pues cuenta con 1 GB más de RAM, con 3 GB en lugar de 2 en el dispositivo Xperia, y sin embargo, siendo un interior pues prácticamente gemelo, el Nexus 5 nos da 29.813 de puntuación, lo sitúa por debajo del LG G2, que es en teoría el terminal de LG en el que el fabricante se ha inspirado para el Nexus 5, e incluso pues por debajo del Xiaomi Mi 3, del Xperia Z Ultra, del Galaxy Note 3, y tendríamos que situar incluso un escalón por encima pues este Sony Xperia Z1. Una vez finalizado el test Antutu, vamos a ir pasando otro, por ejemplo Quadrant, que también es bastante conocido. Hay que comentar pues que, por ejemplo, en el aspecto de batería hay bastante diferencia. Hablamos de 2.300 mAh en el caso del Nexus 5 y de 3.000 mAh en el caso del Z1, que además, no sabemos si es por la optimización de la propia capa Xperia Launcher, tiene un consumo muy bajo. Entonces hablamos de que el Nexus 5 tiene una autonomía de aproximadamente un día o día y medio si lo usamos con un modo o con un tipo de uso poco exigente, y sin embargo pues el Z1 es raro que en cualquiera de los modos no supere el día. Entonces lo hemos testeado en condiciones extremas y incluso en zonas con poco 3G y sacando muchísimas fotografías y con el brillo al máximo, pues nos ha durado prácticamente día y medio la batería. Vemos que en el caso de Quadrant pues la diferencia es sonrojante. Vemos que el Nexus 5 obtiene 8.085 puntos, lo sitúa aproximadamente como el doble del HTC One X, y sin embargo pues el Xperia Z1 pues obtiene prácticamente 22.000 puntos, que es excesivamente distinto un procesador de otro pese a ser el mismo. O sea que podríamos decir que los benchmarks no son algo muy vinculante, digamos, a la potencia de un teléfono, pero bueno, nos dan una muestra aproximada de la potencia que puede desarrollar. En cuestión de interfaz, pues el Nexus 5 monta Android 4.4 KitKat, no tiene ningún tipo de capa, con lo cual vemos que tiene las funcionalidades propias de Android. Incluso podríamos decir que por encima de todos los Android, ya que KitKat funciona de forma distinta en este Nexus 5. Y el Sony Xperia Z1 pues monta Xperia Launcher, que como vemos pues tiene las funcionalidades propias para añadir escritorios, tiene los accesos directos a las aplicaciones, e incluso en el menú para cerrar pues vemos que tienen incrustada pues la calculadora, la grabadora, que es propio de Xperia. Algo que sí hemos notado en KitKat es que, por ejemplo, pues Xperia Launcher incluye un modo en el que se pueden desinstalar las aplicaciones rápidamente. Le damos a desinstalar y nos deja seleccionar con un aspa cuál queremos borrar directamente sin acceder al menú avanzado. Y sin embargo pues Android KitKat lo ha implementado a su modo, y digamos que dejando pulsado vemos que ya podemos no solo ir a colocarlo en el escritorio, sino que podemos desinstalar la aplicación si no deseamos, que es una mejora pues bastante notable, sobre todo para usuarios no avanzados, que la desinstalación de aplicaciones pues era algo demasiado enrevesado. Por último, vamos a hacer una comparativa entre las cámaras de ambos dispositivos. Tenemos el Nexus 5 con 8 megapíxeles, basados en los 13 megapíxeles del LG G2, el terminal en el que se inspira. Y tenemos 20,7 megapíxeles en el Sony Xperia Z1, con la peculiaridad de que el modo automático nos permite solamente fotografías de 8 megapíxeles. Y para acceder a los 20,7, pues tenemos que activar el modo manual. Digamos que Sony entiende que una fotografía rápida sacando el móvil del bolsillo pues no precisa más de 8 megapíxeles. Y si queremos trastear y manejar cosas como la ISO o la exposición, pues tenemos que irnos al modo manual. Vamos a hacer una prueba de fotografía. Vemos también que el Sony Xperia Z1 pues cuenta con un botón dedicado para la cámara.
una captura. Tenemos aquí al amigo Gollum. Vemos que el enfoque del Nexus es bastante más lento, algo que Sony que Google ha prometido ya mejorar en base a una nueva actualización, ya que por ejemplo prácticamente el mismo sensor, que es el del LG G2, pues enfocaría bastante más rápido. Vemos aquí las fotografías de ambos dispositivos. Vemos que es la de Z1, pues es una fotografía luminosa, tiene un sensor con bastante apertura, y sin embargo la fotografía tomada con el Nexus 5, también de mucha calidad, pues los colores son bastante más fieles. No obstante, pues en varias comparativas y en análisis, pues la sitúan muy cerca en calidad del iPhone 5S, que es digamos pues el paradigma del tope de cámara que puede encontrarse ahora mismo en el mercado, junto con el Nokia Lumia 1020. Como vemos, pues ambos terminales con muy buena cámara, con mucha más potencia en el Z1. En líneas generales son los dos muy buenos teléfonos. Quien quiera un teléfono con peso, desde luego, pues los 170 gramos del Sony Xperia Z1 se notan bastante frente a los 130 del Nexus 5. En rendimiento, pese a que son similares, pues digamos que Android 4.4 KitKat e incluso el hecho de no tener una capa propietaria, pues hace que el Nexus 5 vaya más fluido incluso que el Z1, que ya de por sí pues, no se aprecia ralentización en ningún tipo de actividad que llevemos a cabo con él. Y pues principales diferencias, por ejemplo, pues son la autonomía, en la que vemos que el Z1 gana claramente. La cámara, que en el modo automático pues son las dos similares, pero tenemos la opción de hacer fotografías bastante más poderosas, por así decirlo, con el Z1, aunque en calidad de sensor diríamos que incluso la del Nexus 5 es mejor que la del Z1, aunque Sony trabaja con actualizaciones de software para mejorar la calidad de sus fotografías. Y en precio, que sería pues digamos el factor determinante para muchos usuarios, pues pese a que el Z1 salió al mercado a 700 euros, pues podemos encontrarlo ya a 550, entre 550 y 600 según el comercio, y el Nexus 5 lo encontramos a 350 euros el modelo de 16 GB, que es el que tenemos aquí, y 400 euros el modelo de 32 GB, que podemos encontrarlo además en blanco y en negro, y el Z1 en blanco, negro y en color morado. Así pues son dos grandes teléfonos con una ventaja añadida en el Nexus del caso de las actualizaciones, que ya sabemos que las actualizaciones Nexus son bastante más veloces que en el resto. Y pues digamos que en nota media pues podríamos ponerle un 8,5 al Sony Xperia Z1 y quizá cercano al 9 al Nexus 5, que en este caso pues Sony ha construido un teléfono bastante redondo. Si os ha gustado la comparativa o tenéis más consultas sobre las diferencias entre ambos teléfonos, pues tenéis el canal de YouTube o incluso el blog en faxandroid.com, en el que pues podemos, si queréis, debatir sobre las diferencias entre ambos dispositivos. Un saludo.